Hola, les damos la bienvenida a Todas las Voces. Yo soy Mónica Valdés y hoy quiero que conversemos sobre el sentido y la estructura del informe final que entregará la Comisión de la Verdad al concluir su mandato, mediante una escucha plural en distintos territorios y escuchando a las víctimas en el exterior. La Comisión se ha dedicado a desentrañar el sentido histórico y ético-político de lo ocurrido durante el conflicto armado interno para ofrecer una explicación profunda y comprensiva a través del informe final. Vamos por un café y conversamos. Bienvenidas y bienvenidos. El comisionado de la verdad, Alejandro Castillejo, nos explica en qué consiste el informe final. El informe final de la Comisión de la Verdad constituye en esencia 3 o 4 cosas concretas. La primera de ellas, diría yo, es el efecto de un proceso de investigación rigurosa, específicamente sobre una serie de eventos concretos que llamamos graves violaciones a los derechos humanos. Y en ese orden de idea, es un producto de investigación con unas consecuencias y con unos efectos, digamos, específicos de la sociedad. Es una manera al mismo tiempo de enfrentar precisamente ese pasado violento. Es decir, no hay modo de moverse hacia un adelante en términos de lo que implica una transición política, con todas las complejidades que en Colombia eso puede querer decir. No hay modo de moverse hacia adelante si no hay un reconocimiento y un enfrentar ese pasado violento como pasado violento. Podríamos tener muchos debates sobre si ese pasado es pasado. También uno puede decir, el informe final es un modo del relato histórico y del proceso histórico en Colombia. Es una manera de contar la historia de qué sucedió en el contexto del conflicto armado e incluso más allá del contexto del conflicto armado, considerando otras violencias. Finalmente, yo diría que el informe final también es una forma de reconocer el dolor de la nación, el dolor de las víctimas específicamente, y ese es un acto de reconocimiento colectivo y es un acto necesario también para poder, en principio, transformar esta sociedad. ¿Qué viene después? Es una pregunta mucho más grande y más compleja, pero en principio yo diría que estos son, digamos, los elementos fundamentales del informe. El relato histórico y humano del conflicto armado interno colombiano a partir de 1958 y las distintas violencias cometidas y que persisten en Colombia tienen distintas explicaciones. Vamos a conversar hoy con el comisionado de la verdad, Carlos Martín Beristain, médico, psicólogo y coordinador del informe final como parte del pleno de los comisionados. Bienvenido y empecemos por favor por contar por qué es importante hacer un informe de la verdad tras el acuerdo de paz del año 2016. Yo creo que una primera cosa es que en una guerra se miente mucho, se miente, se oculta, se silencia, ¿no? El miedo hace que la gente tampoco pueda hablar, ¿no? Muchas víctimas no puedan hablar, no se pueda conocer realmente lo que ha pasado. Y una sociedad que busca reconstruirse necesita un espacio distinto que permita poder hablar, escucharse, recoger las historias, los testimonios de las víctimas, la voz de los responsables también, las versiones que tienen esos responsables, para poder hacer una verdad que sea transformadora, ¿no? Que no deje las cosas como están. O sea, la verdad no significa, bueno, qué pasó hace 20 años y allí se quedó. Desgraciadamente lo que hemos visto en el conflicto armado colombiano es que ese conflicto se ha reciclado muchas veces, ¿no? Hemos vivido ciclos históricos de violencia desde mediados de los años 80, desde el caso de la Unión Patriótica, ¿sí? Acaba de tener una audiencia en la Corte Interamericana 30 años después, desde ese caso hasta después de la Constitución del 91 y alrededor del proceso del Caguán y después con los paramilitares y ahora otra vez, ha habido muchos factores que nosotros llamamos de persistencia del conflicto, ¿no? Es decir, la sociedad, el Estado, la sociedad se ha abierto, la democracia se ha abierto y la democracia se ha cerrado, ¿no? Se ha abierto procesos de paz y otra vez han vuelto esas dinámicas de conflicto armado. La gente nos ha dicho en todas las entrevistas y todo, queremos una verdad que explique. El informe tiene que explicar, no solamente tiene que contar cosas, casos, tiene que explicar porqués, tiene que ayudar a entender porqués. Porque solo cuando se entienden los porqués se puede decir entonces qué es lo que hay que cambiar. En más de 6 décadas del conflicto armado ha habido una gran degradación, muchas atrocidades en distintas épocas y la autoría de distintos grupos y sectores. ¿Cómo lograr un informe equilibrado que no tenga un sector predominante en el relato
o que haya una verdad con mayor peso que otras verdades dentro del informe? Hay memorias defensivas. Una memoria defensiva es la memoria, o una verdad defensiva es la verdad en la que yo me fijo, ¿no? Me fijo de una manera segmentada, fragmentada, y el resto no me importa. Y eso no solamente hace que la gente tenga una visión distorsionada del conflicto, sino que eso es una visión justificadora del conflicto. Porque si yo me fijo entonces en las víctimas del secuestro, a mí el resto no me interesan, tal vez, ¿no? Pongamos el caso, una hipótesis, ¿no? No me interesa, ¿no? No me interesan los desaparecidos, no me interesan las víctimas de masacres, no me interesa nada, o al revés, ¿no? A mí me interesan las víctimas del aparato del Estado y no me interesa lo que ha hecho la guerrilla, ¿no? No me interesan sus víctimas, ¿no? Entonces esas memorias defensivas, esas verdades defensivas, operan como un factor de legitimación. Porque al final uno siempre encuentra la continuación del conflicto en lo que los otros hicieron, ¿no? Con los que yo me identifico, estoy muy cerca, no veo nada, pero con lo que los otros hicieron, sí. Y eso es un factor que opera como parte de esos ciclos de violencia. Y un primer desafío que tiene ese informe es cómo hacemos una verdad incluyente. Una verdad incluyente no es darle la razón a todos. Un poquito de razón a este, un poquito de razón a este, un poquito de razón a este, y con esto hacemos... No. Una verdad incluyente es escuchar las diferentes voces, partes, y tratar, digamos, a todas esas fuentes, tratar a las víctimas, a la víctima de las FARC, a las víctimas del aparato del Estado, a la víctima del paramilitarismo, igual, con la misma dignidad. El respeto es el punto fundamental de cualquier proceso de la verdad, ¿no? La verdad no es solamente un libro de historia. ¿Qué desafíos se enfrentan para lograr justamente esa verdad incluyente del conflicto armado colombiano? Una comisión de la verdad tiene que llamar a las cosas por su nombre. No se puede esconder. No puedo decir, bueno, esto no lo vamos a tapar, esto no lo vamos a decir, esto... O sea, así no se hace un trabajo de una comisión de la verdad, ¿no? Eso opera muchas veces pues como una forma de... El miedo opera ahí, ¿no? Esto no se puede decir porque es fuerte, porque es tal, ¿no? Pero es que si no decimos las cosas, si no se explican las cosas van a seguir repitiéndose. Van a seguir repitiéndose en el tiempo. Y lo estamos viendo con el asesinato de líderes. El asesinato de líderes reproduce muchas de las formas de violencia que se han dado en el pasado, ¿no? Si no se hace algo con eso, eso va a seguir pasando en un clima de deterioro social, del conflicto, etc. Entonces, llamar para las cosas por su nombre es un punto clave, ¿no? Si una ejecución extrajudicial es una ejecución extrajudicial, ¿no? Si es una desaparición forzada es esto. Si aquí ha habido masacres, si aquí ha habido fuerzas armadas que han estado llevando a cabo operativos de la mano con paramilitares, si aquí ha habido guerrillas que han hecho atrocidades con los secuestrados, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. No hay que tenerle miedo a la verdad, ¿no? El gran desafío para los investigadores de una comisión de la verdad es cómo no ven esto como algo que está allí, no como unos libros que tengo de aquí atrás, ¿no? Unos archivos allá, ¿no? Sino cómo se dejan tocar por esa experiencia. Esto se hace metiéndose en el dolor, metiéndose en los testimonios, escuchando y a partir de ahí viendo qué es lo que sale, ¿no? Cuál es la tendencia central, cómo la gente habla del duelo. Entonces, eso es un gran desafío pensando en el informe, ¿no? Porque el informe tiene que ser riguroso. O sea, ¿por qué? Porque la verdad está en disputa en Colombia. En muchos países la verdad está en disputa. Va a haber gente que va a decir, eso no es verdad, ¿no? Entonces, la verdad tú tienes que sostenerla, ¿no? Entonces, tienes que sostenerla con pruebas, con multiplicidad de indicios, ¿no? Con cosas que muestren verdades que sean indiscutibles. A pesar de ello, la verdad se va a discutir. A pesar de ello, va a haber sectores que van a decir, no, eso no es verdad, que tienen esas memorias defensivas, que se van a fijar solo en esto, ¿no? Porque la verdad y la memoria está ligada también a la identidad política, ¿no? Y hay gente que en función de una identidad política no va a querer ver cosas, ¿no? La comisión no puede casarse con ninguna identidad política, ¿no? No estamos casados con ninguna identidad política para decir una cosa o decir otra, ¿no? Nosotros tenemos que responder a lo que hemos escuchado, a lo que hemos recogido, a lo que hemos analizado, a lo que hemos estudiado también de lo que se ha investigado en el país, obviamente. Esa es nuestra posición. Y en un contexto de persistencia del conflicto, ¿cómo analiza la Comisión de la Verdad la disponibilidad de la escucha de su informe final? La Comisión de la Verdad trabaja probablemente en uno de los contextos más difíciles que han trabajado las comisiones de la verdad, en América Latina por lo menos, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, nosotros nacemos, vamos a decir, de un proceso de paz, nacemos de una voluntad política de las partes, ¿no? De empezar un proceso en el que la verdad sea un punto fundamental de la construcción de la paz, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, pero sin que esa
sin que haya habido una crisis a veces previa saludable, ¿no? Cuando hubo una comisión de la verdad en Guatemala, perdón, en la Argentina o Chile, se habían caído las dictaduras y eso abrió el espacio a poder hablar de la verdad más abiertamente, ¿no? En el Perú se cayó el régimen de Fujimori, ¿no? Se cayó por el escándalo de los vídeos de Vladimiro Montesinos y la corrupción, no se cayó por la crisis de derechos humanos, pero eso abrió el espacio para poder hablar de derechos humanos, ¿no? En Guatemala o El Salvador los gobiernos estaban desacreditados, deslegitimados, ¿no? Y eso abrió el espacio para hablar de la verdad, ¿no? En el caso colombiano esos procesos no se han dado, ¿no? La verdad, el espacio de la verdad nace de un acuerdo, pero después de un acuerdo que ha sido cuestionado por todo un sector político e incluso gubernamental, ¿no? Y eso supone un viento en contra del proceso de paz y en contra, obviamente, de la verdad, ¿no? Y hemos visto pues también ataques a la JEP, ataques a la Comisión. A mí no me da miedo esas cosas, ¿no? Las hemos vivido en otros muchos lugares, ¿no? Sabemos cómo son, pero yo confío mucho en el valor, en el poder de la verdad. Un investigador guatemalteco, que es jesuita también, ¿no? Que se llama Ricardo Falla, un tipo muy querido, un antropólogo que hizo probablemente las investigaciones más importantes antes que ese informe REMI, y él nos dijo, mire, nos dijo dos cosas. La sangre habla por sí misma. La sangre habla por sí misma. No hay que hacerla hablar. No hay que ponerle calificativos. No hay que exagerarla. La sangre habla por sí misma. Si son 17 muertos, fueron 17 muertos. Punto. No hay que decir que fueron 20, ni que fueron 50, ni que fueron... ¿no? O sea, la sangre habla por sí misma. Y hay que dejarla hablar. No hay que ponerle calificativos encima. Porque eso no hace más que a veces versiones más manipuladas. Hay que dejarla hablar, ¿no? Y también nos dijo otra cosa. Miren, la masacre es trabajo. Y eso a mí me puso los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo que la masacre es trabajo? ¿Qué es lo que hace posible el horror a gran escala en una guerra? ¿Qué es lo que hace posible? Porque eso no es solamente tener muchas... o que la bomba cayó en mal sitio, ¿no? En la guerra de Irak que escuchamos todas estas cosas de los daños colaterales, ¿no? ¿Os acordáis? ¿No? Daños colaterales. No son daños colaterales, no son daños colaterales, ¿no? La población civil se ha convertido en parte fundamental es un objetivo militar por parte de los diferentes contendientes. El ataque a la población civil es la mayor forma de violencia en una guerra. 80% de las víctimas de una guerra, 90% de las víctimas de una guerra son civiles. No son guerrilleros, no son militares, son civiles, ¿no? Y eso demuestra cómo el tejido social se ha convertido en objetivo. O sea, controlar el tejido social, si las jóvenes llevan un piercing o no llevan un piercing, cómo se visten, a qué hora salen, qué hacen, se convierte en un objetivo, ¿no? Un objetivo, en ese caso, de los paramilitares en las comunas de Medellín, por ejemplo, ¿no? Porque imponer las reglas, las normas, es una forma de controlar el poder sobre la gente, ¿no? Entonces, son ejemplos que trato de poner de cosas que un informe tiene que explicar. Tiene que ver bueno, si la cosa fue así en Colombia, la tiene que explicar. Si fue de otra manera, la tiene que explicar, ¿no? Las víctimas son el centro de la verdad y han entregado sus testimonios, pero ¿cómo el informe devuelve a la gente lo que resultó de esa escucha en clave de pedagogía y socialización? Aquí hay un camino de vuelta, ¿no? Los mayas dicen, los indígenas en Guatemala me enseñaron que los caminos son de ida y vuelta, ¿no? Si tú vas a enseñar, es porque vas a aprender. Si vas a preguntar, es porque vas a hacer. No te vas a quedar pasivo con eso, ¿no? Y eso es un compromiso, porque si uno viene aquí a recorrer los países, a escuchar a las víctimas, es porque vamos a hacer algo con eso, ¿no? No nos vamos a ir, vamos a hacer la presentación y chao, nos vamos y bueno, qué bien, ¿no? Hemos hecho difusión, no, vamos a hacer algo. Es como devolvemos esa memoria a la gente, ¿no? ¿Qué hacemos después? El trabajo no termina con la publicación de un informe. Es un problema de las comisiones de la verdad y es un problema de esta. Nosotros cuando diseñamos el trabajo al inicio, ¿no? Cuando pensábamos que íbamos a tener un viento favorable, pensábamos terminar nuestro trabajo tal vez 3 meses antes, el informe 3 meses antes, y tener 3 meses para hacer ese trabajo después, ¿no? Pero en un contexto de continuación del conflicto armado, ¿no? En un contexto de falta de apoyo de las políticas del gobierno frente a la construcción de la paz y especialmente al sistema, a la JEP y también a la Comisión. En un contexto de pandemia, ¿no? Que ha frenado muchas posibilidades de poder tener un trabajo más directo, nos ha obligado a trabajar mucho con pantalla, etcétera, pero con menos trabajo directo, de tocarnos, de estar con la gente, ¿no? Todo eso hace las cosas obviamente más difíciles, ¿no? Entonces vamos a presentar nuestro informe pues al final de nuestro tiempo. Y entonces una cosa clave, un problema duro que se va a presentar ahí es
¿quién hace ese trabajo de pedagogía, de incidencia? Eso ha sido, pues nosotros estamos discutiendo con el Consejo de Estado, con diferentes estructuras del Estado también sobre, bueno, cómo se hace esa socialización, porque el decreto habla de socialización del informe, que es muy importante, esas acciones de socialización, al menos como un primer paso de esa pedagogía mucho más a medio y largo plazo, pero eso es clave y también es clave que por lo menos una parte de la comisión esté involucrada ahí, de como yo me lo imagino. Eso no lo puede hacer tampoco nadie que no haya estado en el camino, en el proceso. Para eso también es muy importante la apropiación social. O sea, si ustedes no se apropian, no sienten ese informe, es parte de ustedes, ¿no? De la historia construida colectivamente, pues el informe va a ser un libro más que se va a quedar así, como estos que tengo yo aquí atrás. No, yo soñaría con que el informe que planteemos, si yo vengo a Colombia un año después, sea un informe que tiene las hojas desgastadas, subrayadas, ¿no? Viejas de tanto que se ha leído, ¿no? Porque eso indicaría que el informe ha seguido caminando, ¿no? Que le ha ayudado a la gente a tomar conciencia de las cosas, a entenderlas, a discutirlas también, ¿no? En lo que haya que discutir, ¿no? Y eso me parece que es clave, ¿no? Y aquellos que sin haber participado de manera directa puedan apropiar las historias y sentirse convocado en el informe final. Que necesitamos una verdad en la que la gente se reconozca. Eso es lo clave del informe también, ¿no? Que la gente siente que su historia, su experiencia está ahí. Claro que no vamos a poder citar a las 20.000 personas, ¿no? Pero ni vamos a poner sus nombres por motivos de confidencialidad, etcétera, ¿no? Pero la gente tiene que sentir que su historia está ahí. Si no, hemos fracasado. Si no, va a ser una cosa, sí, contada por una gente en la cual la gente no se reconoce. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, el informe tiene que ser consistente porque la verdad se va a tratar de ser cuestionada, va a haber gente que no, va a querer tumbarla, pero bueno, las buenas noticias son que si tú haces un trabajo en serio, ese trabajo perdura en el tiempo. Un informe de una comisión de la verdad no es para el siguiente gobierno, no para este gobierno, ni para el siguiente, es un informe para los siguientes 20 años. ¿Cómo se tiene pensada la estructura del informe y de los contenidos? ¿La comisión tiene el tesoro? Yo diría que sí. ¿Tiene el tesoro de la escucha? ¿Tiene con qué? Yo diría que sí. El gran desafío es cómo trabajamos con eso para hacer algo que sea tremendamente relevante, que es lo que Colombia necesita. Va a tener una parte que va a ser una gran declaración, un mensaje ético, político, ahí va a ser como un gran mensaje de ese tipo. Tendrá, yo qué sé, 30 páginas, o no va a ser una cosa muy larga, pero sí un gran mensaje a la sociedad colombiana. Pero va a haber una parte que será una narrativa histórica, que va a contar los grandes acontecimientos, hitos de lo político, de la dinámica del conflicto armado, de aspectos económicos, de qué le pasó a los territorios, ¿no? en esa gran narrativa histórica. Va a haber otra parte que son los hallazgos. Los hallazgos entendemos como de las grandes cosas explicativas de las dinámicas de ese conflicto. Va a haber una parte un poco sobre las dinámicas de la guerra, ¿no? Los diferentes, tanto la insurgencia como la contrainsurgencia. Tanto la fuerza pública o las Fuerzas Armadas, el paramilitarismo, la guerrilla, las diferentes guerrillas en diferentes momentos, ¿no? Las diferentes estrategias, porque ves, en términos de la lucha por el poder, ¿no? Un conflicto armado es una lucha armada, violenta, que desprecia muchas veces la vida de la gente por el poder. Bueno, ¿cómo se explica todo eso, ¿no? En términos de esa evolución. Ahí va a haber también una parte, bueno, ¿cuál es el papel del narcotráfico en todo esto? ¿No? ¿Qué papel ha cumplido el narco en diferentes momentos históricos? No solamente hoy, ¿no? Sino desde los años 80 hasta ahora. Va a haber una parte que explique las grandes violaciones de derechos humanos, ¿no? Porque eso es parte de nuestro mandato. ¿Qué ha pasado con el secuestro? ¿Qué ha pasado con las masacres? ¿Qué ha pasado con las ejecuciones extrajudiciales? ¿No? ¿Qué ha pasado con el desplazamiento forzado? ¿No? Con la desaparición forzada. Va a haber otra parte sobre eso. Va a haber otra parte también sobre los aspectos económicos ligados al desplazamiento y a la usurpación de tierras, ¿no? A la concentración de la propiedad de tierra, ¿no? A una contrarreforma agraria que se ha dado en este país, ¿no? durante muchos años, ¿no? Porque el tema de la tierra, en todos los conflictos armados, El Salvador, Guatemala, Paraguay, en todos ha estado, en el centro ha estado una buena parte la exclusión política y la tierra. Esos han sido dos factores fundamentales y también lo ha sido en el caso colombiano. Lo que la Comisión está viendo también es que la guerra no funciona solo como actores armados separados, sino que funciona por redes, entramados, ¿no?
Si uno ve el paramilitarismo ha funcionado como un entramado, a veces con lo económico, a veces con tal, a veces, ¿no? ¿Cómo funcionan esos entramados? Porque entender esos entramados es fundamental para esto. Otro gran hallazgo tiene que ver con la impunidad, cómo la impunidad ha sido un factor clave de reproducción del conflicto armado. ¿Qué ha pasado con el sector justicia? ¿No? Porque la Fiscalía de Derechos Humanos fue una opción muy importante en su momento en Colombia, ¿no? Después de la Constitución, etcétera, pero yo he entrevistado a 20 jueces y fiscales que están en el exilio por hacer bien su trabajo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Qué explica eso? Entonces, bueno, hay factores que es muy importante explicar en términos de contribuir a que la impunidad es un factor de persistencia del conflicto y cómo se acaba con eso. Entonces, va a haber un gran tomo de hallazgos, vamos a decir, ¿no? Como otras cosas. Va a haber un gran apartado sobre los impactos, las consecuencias del conflicto armado. ¿Qué ha pasado con la humanidad de la gente, de las víctimas, de los diferentes lados, ¿no? Tratando de dar una visión de que aquí hay un lado. El lado de las víctimas es un lado, independientemente de si eres de la víctima de la guerrilla, de las FARC, del ELN, de los paramilitares, de la policía, de las Fuerzas Armadas, independientemente de eso, hay una humanidad compartida y hay que entender los impactos de esa humanidad compartida. Hay que entender también las fracturas y los impactos colectivos. Colombia ha vivido una experiencia de violencia masiva y el impacto también en la dimensión de la cultura, ¿no? Esa normalización de la violencia, esa estigmatización del otro, ese convertir al otro en enemigo tan fácilmente, ¿no? Como formas que facilitan la agresión. O esa indolencia, si a mí no me toca, pues no me preocupa, ¿no? Son factores psicosociales y culturales que ayudan. Eso va a estar en un capítulo, un apartado de impactos. Vamos a tener también un apartado sobre un capítulo de género, que va a analizar los impactos de género, especialmente, obviamente, en las mujeres más, también algunos impactos diferenciales en hombres y especialmente en el colectivo LGTBI. Hay un tomo que va a hablar sobre voces, que va a estar basado en testimonios, que va a ser testimonios dialogando entre sí, en base a diferentes grandes áreas analíticas, ¿no? Pero va a ser un tomo de voces, de testimonios diferentes hablando entre sí. Va a haber un apartado sobre el exilio, obviamente. Es la primera comisión que tomó 1.600 testimonios en el exilio en tantos países. Tiene que haber una parte que recoja esa experiencia del exilio también. Hay una parte que va a hablar de los niños, niñas y adolescentes y cómo la victimización de población infantil y la adolescencia juvenil ha sido parte fundamental de las dinámicas de reproducción del conflicto. Va a haber un capítulo sobre el enfoque étnico, que va a hablar de los impactos a los pueblos afrodescendientes e indígenas fundamentalmente, y algo de la población rom, de lo que tenemos información, porque la violencia se ha concentrado, especialmente después de los años 90 en adelante, en muchos de esos territorios étnicos, en un desprecio por la vida, en formas de racismo, desprecio por la vida y exclusión y situaciones intolerables que siguen viviéndose en muchos de esos territorios. Va a haber un capítulo territorial que va a hablar de las verdades desde los territorios para entender las dinámicas del conflicto en los diferentes territorios, y tiene que incluir también una parte sobre recomendaciones, ¿no? Tendrá un apartado sobre recomendaciones, que es lo que la Comisión va a recomendar. Sabemos que no podría recomendar muchísimas cosas, pero tiene que tener también un enfoque sobre los grandes problemas que la Comisión ha identificado en su informe, para no irse a una lista gigante de recomendaciones al país, ¿no? o al gobierno o a la sociedad, sino tiene que concentrarse en los grandes hallazgos y qué cosas hay que cambiar en lo profundo para que se dé la transformación que Colombia necesita, ¿no? Bueno, estamos con mucha expectativa de la entrega de este informe final y esperamos que ojalá muchos grupos y la ciudadanía en general puedan participar en su lectura, apropiación y difusión. Muchas gracias. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP-OEA, y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia. La MAP-OEA no es responsable de contenidos ni opiniones compartidas por nuestros invitados.